Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones en todo el mundo, una historia de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento, Ander Zell y Kerem Bürsin. Sí amigos, vamos a desgranar la historia que, según el título que ven en pantalla, enamoró al mundo entero. Prepárense para un viaje lleno de romance, talento y ese inconfundible brillo que solo estos dos artistas pueden ofrecer. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. No querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre tenemos algo especial para ustedes. Hoy vamos a hablar de la chispa que encendió la pantalla, de esa conexión que trascendió la ficción y conquistó a millones de fans. Pero, ¿qué hay detrás de todo este fenómeno? ¿Fue solo la química en la serie? ¿O hay algo más profundo que hizo que la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin, en el contexto de su trabajo juntos, se convirtiera en un verdadero fenómeno global? Vamos a explorar los inicios, el desarrollo de su relación profesional y el impacto que tuvieron, no solo en sus carreras, sino también en la forma en que el público percibe a sus ídolos. Porque, seamos sinceros, cuando dos personas tan carismáticas y talentosas trabajan juntas, y esa energía se siente tan genuina, es difícil no contagiarse. ¿Recuerdan la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air? Pues bien, ahí es donde nuestra historia comienza a escribirse. Ander Zell con su belleza etérea y su talento innato para transmitir emociones, y Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su capacidad para dar vida a personajes complejos, se encontraron en el set para dar vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat. Desde el primer momento en que sus personajes interactuaron, se sintió una electricidad palpable. No era solo actuación, era como si hubieran encontrado un lenguaje secreto, una forma de comunicarse a través de miradas, gestos y diálogos que resonaban con una autenticidad sorprendente. La trama de Senkalkapm giraba en torno a Eda, una joven aspirante a arquitecta que pierde una beca de estudios debido a la negligencia de Serkan Bolat, un exitoso empresario. Para recuperar su beca y vengarse, Eda se acerca a Serkan con una propuesta audaz: fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo puramente contractual, poco a poco se transforma en algo mucho más profundo. Y es precisamente en este desarrollo, en este viaje de sentimientos encontrados, donde la química entre Ande y Kerem brilla con más intensidad. No podemos hablar de su historia sin mencionar el impacto que tuvieron en las redes sociales. Las fanpages, los hashtags, los vídeos de momentos de la pareja, todo explotó. Los seguidores no solo amaban a los personajes, sino que se enamoraron de la idea de que Ande y Kerem pudieran estar juntos en la vida real. Esta especulación, alimentada por su cercanía en el set, las entrevistas conjuntas y los eventos, creó un aura de misterio y romanticismo que atrapó a un público masivo. Era como si todos fuéramos parte de un gran club de fans que anhelaba ver florecer esa conexión. Piensen en las entrevistas que daban. A menudo se les preguntaba sobre su relación, y si bien siempre mantenían un cierto profesionalismo, había momentos de complicidad, risas compartidas y miradas que alimentaban la imaginación de los fans. Kerem, con su estilo desenfadado y carismático, a menudo bromeaba y se mostraba protector con Ande, mientras que Ande, con su dulzura y elegancia, respondía con una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más frío. Esa dinámica, esa mezcla de humor, respeto y admiración mutua, era contagiosa. Y no nos olvidemos de los momentos detrás de cámaras. Las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, a menudo mostrando su compañerismo y amistad, solo reforzaban la idea de que su conexión era real. Eran amigos, colegas y, para muchos, una pareja ideal. Esta percepción fue crucial para que la historia enamorara al mundo. No se trataba solo de ver una buena serie, se trataba de creer en la magia que podía existir entre dos personas extraordinarias. El éxito de Senkalkapm no se limitó a Turquía. La serie se vendió a numerosos países, y la fama de Ander Zell y Kerem Bürsin se expandió globalmente. Se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales, con miles de admiradores en Europa, América Latina y otras partes del mundo. La forma en que la historia de Eda y Serkan, y por extensión, la de Ande y Kerem, resonó con tantas culturas diferentes, habla de la universalidad del amor, la conexión y el poder de un buen romance bien contado. Analicemos un poco más la beca a la que hace referencia el título. En la trama, la beca es el detonante de toda la historia,
El catalizador que une a Eda y Serkan. Pero metafóricamente también podemos pensar en la beca como esa oportunidad, esa chispa que permite que una conexión se desarrolle y florezca. En el caso de Hande y Kerem, su beca fue sin duda el proyecto de Senkalkam, la oportunidad de trabajar juntos y mostrar al mundo su talento y su química. Y vaya si supieron aprovecharla. La habilidad de Hande para proyectar vulnerabilidad y fuerza en cada escena, y la de Kerem para ser tanto el galán como el hombre atormentado, crearon una pareja compleja y fascinante. Los fanáticos se aferraban a cada avance, a cada nuevo episodio, ansiosos por ver cómo evolucionaría su relación. Y esa anticipación, esa inversión emocional, es lo que realmente hace que una historia enamore al mundo. No es solo la trama, es la conexión que se crea con los personajes y, en este caso, con los actores que los interpretan. Muchos críticos y fans han elogiado la naturalidad con la que Hande y Kerem interactuaban. Era como si estuvieran viviendo realmente la historia de Eda y Serkan. Esta autenticidad, esta aparente falta de pretensión, es lo que la hace tan creíble y tan cautivadora. En un mundo donde a menudo vemos relaciones idealizadas en la ficción, la conexión entre Hande y Kerem se sentía, para muchos, más cercana a la realidad, o al menos, a un ideal alcanzable de amor y compañerismo. El impacto de su relación, tanto profesional como personal, trascendió las fronteras de la televisión. Se convirtieron en un referente para muchas parejas jóvenes, un símbolo de romance moderno. Las revistas, los portales de noticias de entretenimiento y los foros de fans dedicaron innumerables artículos y discusiones a su historia. Era un fenómeno mediático que iba más allá de la simple actuación. Es importante recordar que aunque la especulación sobre su relación personal fue un componente importante de su popularidad, su éxito se basa fundamentalmente en su talento actoral. Ambos son artistas dedicados que han trabajado arduamente para llegar a donde están. La química en pantalla es un ingrediente valioso, pero sin la base sólida de habilidad y profesionalismo, no habría sido suficiente para cautivar al mundo. Piensen en los momentos icónicos de la serie, las escenas de reconciliación, los gestos de ternura, las discusiones apasionadas. Cada uno de esos momentos estaba cargado de la energía que Hande y Kerem aportaban. No eran solo diálogos, eran emociones crudas y genuinas que se transmitían al espectador. Y es esa transmisión de emociones lo que hace que una historia se sienta real y memorable. Además, la forma en que gestionaron su fama fue también admirable. Siempre trataron de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, mostrando respeto por sus fans y por su trabajo. Esta madurez y profesionalismo contribuyeron a la percepción positiva que el público tenía de ellos. La beca del título, entonces, se puede interpretar de muchas maneras. La beca de estudios que impulsa la trama, la beca de oportunidad que les permitió brillar juntos, o incluso la beca de amor que su historia otorgó a los corazones de sus seguidores, inspirándolos y haciéndolos creer en la magia del romance. Y a medida que la serie llegaba a su fin, la pregunta que flotaba en el aire era si su conexión también lo haría. Si bien la vida y las relaciones tienen sus propios giros y vueltas, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el impacto que tuvieron juntos en Senkalkam, es innegable. Dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. En resumen, la historia que enamoró al mundo, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin, se construyó sobre una base sólida de talento actoral, una química innegable en pantalla, una trama cautivadora y una conexión que trascendió la ficción para capturar la imaginación de millones de fans. La serie Senkalkam no fue solo un éxito de audiencia, sino un fenómeno cultural que demostró el poder del romance bien contado y la magia que puede surgir cuando dos estrellas se encuentran en el momento justo. La beca de la oportunidad les permitió brillar, y su historia se convirtió en un faro de esperanza y romanticismo para admiradores de todo el globo. Y llegamos al final de nuestro recorrido por esta historia tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle de la conexión que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon y que efectivamente enamoró al mundo. Hemos hablado de sus inicios en Senkalkam, de la química innegable que se forjó en pantalla, del impacto que tuvieron en las redes sociales y de cómo su historia se convirtió en un fenómeno global, resonando con personas de diferentes culturas. Hemos visto cómo la beca, tanto la literal de la trama como la metafórica de la oportunidad, fue el punto de partida para que este amor ficticio, y las especulaciones sobre su relación real, cautivaran a millones. Su talento, su carisma y esa chispa única que compartían hicieron que el público se sintiera parte de su viaje, invirtiendo sus emociones en cada escena.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su compañía siempre es un placer y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Anne Ercel y Kerem Bürsin y su historia. ¿Fueron fans de Senkalkam? ¿Qué es lo que más les cautivó de ellos? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y que compartan sus experiencias con nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias fascinantes del mundo del entretenimiento, recuerden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de estas historias, y sobre todo suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.